Bienvenidos, amados hermanos de la Iglesia Viña. En este día quisiéramos comenzar con ustedes leyendo una porción de las Sagradas Escrituras que está en el Salmo 145. En sus primeros versículos dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos nuevamente estar juntos. Esto no es una costumbre para nosotros como hijos suyos, no es fanatismo, sino es una decisión que hemos tomado de dedicar un día al Señor. Todos los días, sin duda, pero este día en especial para reunirnos como familia y exaltar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Como dice este hermoso salmo, grande es nuestro Dios y es digno de suprema alabanza. Ante toda situación y cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, hermanos, la gloria es para nuestro Dios. Así es que disponga su mente, disponga su corazón, disponga todo su ser para exaltar el nombre glorioso de nuestro gran Rey y Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por la bendición que nos das de poder una vez más reunirnos. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia que se ha extendido hacia nosotros. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos que tú seas en medio de nosotros, que tu espíritu se mueva en nuestros hogares, que seas tú, Señor, trayendo paz, que puedas ser tú siendo exaltado y glorificado en este momento. Señor, a ti damos toda gloria, toda honra sea solamente para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande
Fuerte es nuestro Dios, grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Celebramos, Señor, tu victoria. Te cantamos a ti, te honramos a ti, el único Dios, el único Rey. Digno eres tú, Señor, digno de toda gloria, digno de toda alabanza. A ti damos, Señor, todo el honor. Te glorificamos y te exaltamos solamente a ti, Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré. Te alabaré, te adoraré, tú eres Dios, tú eres Rey, tú
Tú eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré, te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré, te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi
Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Padre. Te damos toda gloria a ti, toda honra a ti, Señor, porque eres digno. Eres digno de ser alabado, eres digno de ser glorificado. No hay otro como tú, no hay nadie como tú, Señor. Amado Dios, amado Rey, damos gloria a ti, damos honra y alabanza a ti, Señor, porque eres el único digno, Señor, digno de toda gloria, digno de toda alabanza. No hay otro sino solo tú. Bendito es tu nombre, Señor. Amado Dios. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites disfrutar de tu presencia. Gracias porque es a través de Cristo que hemos obtenido salvación, hemos obtenido redención y podemos acercarnos a ti. Sin ningún impedimento, sin ninguna condenación, podemos entrar en tu presencia. Muchas gracias, Dios. Te bendecimos, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a cada persona que hoy se ha reunido para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre, para alabarte a ti, Señor. Damos gloria y honra a ti. Sé tú en medio de nuestros hogares, Dios. Sé tú haciéndote presente, sé tú reinando en medio de nuestros hogares. Te bendecimos y te damos gloria a ti. Amén. Amén. Familia, buenas tardes, ¿cómo están? Qué honor es poder estar de nuevo aquí con ustedes, conectándonos a través de esta tecnología, de estos medios que nos permiten acercarnos entre nosotros y nos permiten a nosotros como siervos seguir compartiendo la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo para cada uno de nosotros, porque como siempre yo le insisto, no es que yo traiga el mensaje que va a cambiar su vida, no es que nosotros tengamos la palabra que va a marcar su existencia, pero
creemos firmemente que cada corazón, en la medida de la disposición que dispone, puede ser marcado, puede ser cambiado, puede ser tocado por Dios en este sentido. Así que yo lo único que quiero pedirte es que abras tu corazón, que abras tus oídos espirituales a lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Como dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, y es en ese sentido que queremos trabajar en esta serie. Hoy vamos a empezar a desarrollar uno por uno los puntos del tema del lenguaje, mentalidad y criterio del que hemos venido hablando. Dios ha puesto en nuestro corazón desarrollar estos temas porque es fundamental que como cristianos tengamos frutos de Dios en nuestra vida. Que se vean, que sean palpables, que sean tangibles, pero primero se tienen que haber desarrollado en nosotros y después se van a reflejar hacia el exterior. Eso es algo de lo que vamos a empezar a ver en una serie de 3 temas. El día de hoy vamos a ver lenguaje, después vendrá la pastora con mentalidad, después el pastor Isaac con criterio, y así es como lo vamos a estar trabajando. Yo les comencé hace un momento diciendo, no pretendemos haberlo alcanzado todo. Esto es sin duda un tema que a nosotros nos sigue ministrando, que sigue hablando en nuestra vida, que sigue hablando en nuestro corazón, que sigue marcando tendencia en nuestra manera de vivir, por la importancia y la relevancia que tiene. Así que el día de hoy vamos a entrar de lleno a este tema. Quiero hacerlo lo más breve que me sea posible. Sin embargo, son temas muy profundos que después estaremos desarrollando más en la medida que Dios nos permita volvernos a reunir. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, y si tú te fijas en tu pantalla, yo lo titulé, al igual que la vez pasada, Avanzando hacia el siguiente nivel, pero esta vez con el tema de lenguaje. El lenguaje es algo que nos va a permitir avanzar al siguiente nivel que tengamos en Dios, en el propósito que Él tenga para nuestra vida. Y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 13, que es el verso que hemos estado manejando, y dice así en el verso 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y vamos a concentrarnos el día de hoy, como les vengo diciendo, en la palabra lenguaje, en el tema del lenguaje. El lenguaje es uno de los recursos más importantes en la comunicación. Pero tiene una característica, y esto es que es un recurso aprendido. Así como, no sé si tú te has fijado, un niño chino aprende a hablar mandarín muy rápido, un niño americano aprende a hablar inglés rápido, un niño ruso aprende a hablar el idioma ruso rápido, y un niño latino aprende a hablar el español rápido, porque el lenguaje hablado es un recurso aprendido y se adquiere casi por instinto, casi por naturaleza, porque nosotros escuchamos a nuestros padres hablar ese idioma y se va reforzando en nosotros, se va adaptando a nuestro oído, de tal manera que primero nosotros escuchamos solamente sonidos, después aislamos palabras, después son frases completas que vamos aprendiendo a decir cuando somos niños, hasta que finalmente aprendemos el lenguaje de tal manera que podemos expresarnos completamente con él. A través de este recurso, déjame te digo que se puede formar o deformar el carácter, la personalidad, los rasgos psicológicos y sociales de cada individuo. ¿Cómo así? Pues sí, tiene mucho que ver, tiene todo que ver. El lenguaje es una de las primeras cosas que aprendemos cuando somos niños, y dependiendo del lenguaje al que hayamos tenido acceso, se van a formar o deformar estos rasgos de nuestra personalidad, estas características, estos rasgos de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Déjame te digo que nadie tiene un espiritualómetro, como un termómetro espiritual, para medir el nivel de amor o de compromiso que alguien puede tener para con Dios, pero uno puede darse cuenta del nivel de educación, de formación, de personalidad, de honestidad y de carácter por las primeras 100 palabras que salen de la boca
de una persona. Nadie puede saber si tú realmente eres un ser espiritual que tiene una relación con Dios, que oras todos los días, que te levantas de madrugada, pero es muy fácil darse cuenta de los rasgos de personalidad de cada quien por las primeras 100 palabras que salen de su boca. Ahora, déjame te comento, Dios utiliza distintos tipos de lenguajes a través de las historias en la Biblia porque cada persona comprende un lenguaje distinto. Utiliza tantos recursos en su palabra como personalidades existen. Tantas personalidades existen, así Dios utiliza recursos para darnos a entender mensajes, para hablarnos. No necesariamente todos han escuchado lo que tú has escuchado de Dios, porque no todos hablamos el mismo lenguaje a pesar de hablar el mismo idioma. Es decir, ¿por qué crees tú que Dios formó 5 ministerios? Un maestro nunca va a hablar igual que un pastor o que un apóstol o que un profeta o que un evangelista y así entre ellos. Todos manejan diferentes recursos de lenguaje porque sus objetivos, sus objetivos, la gente a la que le hablan son diferentes y ocupan diferentes lenguajes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido oportunidad a través de la fundación de trabajar con gente en situación vulnerable y situación de calle, de drogadicción, o de diferentes adicciones o de violencia en su casa. Y el lenguaje que tenemos que hablar con ellos tiene que ser un lenguaje muy distinto a como yo te estoy hablando el día de hoy, porque si yo les hablara así, probablemente ellos no me entenderían. Probablemente sí, hay personas, te sorprendería saber que hay personas que han llegado muy lejos y después Satanás ha tomado su vida y los ha llevado hasta el fondo, pero en lo general son personas que no entenderían ese tipo de lenguaje y te tienes que comunicar de una manera distinta con ellos. De igual manera, Dios nos permitió ir hasta la Cámara de Senadores a ser postulados para el Premio México en tus manos a través de la fundación también. Y el lenguaje que uno tiene que utilizar ahí tiene que ser totalmente distinto. Uno no puede comunicarse como se comunica con las personas en situación vulnerable. ¿Qué quiero decir con esto? Dios quiere que compartamos lo que Él nos ha dado a nosotros y otra gente no ha entendido. Y hay personas a las que Dios les dio cierto don de parecer un traductor espiritual. Porque Dios les habla y son personas que pueden escuchar tan claramente un punto del que Dios quiere hablarle a su pueblo y tienen toda la facultad para transmitirlo. Es como traducir a alguien que habla en otro idioma. Sería algo muy similar. Y quiero que vayas conmigo a tu pantalla. Quiero hablarte acerca del lenguaje. Yo escribí 3 puntos que considero muy importantes en este sentido. El lenguaje marca nuestro pasado, el lenguaje ubica nuestro presente y el lenguaje define nuestro futuro. Fíjate muy bien, estos 3 puntos, vamos de nuevo ahí. El lenguaje marca nuestro pasado, el lenguaje ubica nuestro presente y también define nuestro futuro. ¿Y cómo es posible que esto pueda ser? Bueno, déjame irte explicando punto por punto. Vamos hacia lo que es cómo el lenguaje marca nuestro pasado. Y lo primero que te quiero yo poner como un ejemplo es cómo fui educado. Cómo hemos sido educados. Y quiero que vayas conmigo rápidamente a Job 12:11 y dice así: ¿no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Te lo leo de nuevo. ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Es un verso que puede abrirnos los ojos, puede darnos luz acerca de cómo las palabras hacen en el cerebro lo que la comida hace a las papilas gustativas. El cerebro, el corazón es capaz de distinguir palabra por palabra, así como tu boca es capaz de diferenciar
si te estás comiendo unos platanitos con crema y lechera, o te estás comiendo unas papas con salsa botanera. Esa es una buena diferencia para mí, que soy comelón. Es una buena analogía de cómo diferenciar. Pero déjame decirte esto, todos somos capaces de identificar palabras que marcaron nuestra infancia de forma positiva y de forma negativa también. Y déjame ponerte como ejemplo, la hermana Elsa hace unas semanas nos platicaba un poco de su crianza, de su testimonio, y teníamos oportunidad. A mí es algo que me ha impactado mucho porque va muy de la mano con cómo creció también mi mamá en algún tiempo de su vida. Mi mamá perdió a su papá cuando era joven y también su mamá estaba un poco imposibilitada en ese sentido. Entonces mi mamá tuvo que ser criada por familia que estaba cercana a ella, y junto con sus hermanas, y hubieron palabras que marcaron su infancia. Hubieron palabras que marcaron su corazón hasta el día de hoy. Y yo te puedo decir, cuando la hermana Elsa nos estaba comentando acerca de lo que su mamá le decía, fueron palabras que hasta el día de hoy, sin lugar a dudas, Dios ha sanado el corazón de ella. Dios ha restaurado la imagen que ella tiene. Dios ha sanado y restaurado, reestructurado el sistema de autoestima de ella, sin lugar a dudas. Pero son palabras que te quedan como experiencia, son palabras que te quedan como una marquita que te dejaron cuando eras niño. Y déjame te digo que puede ser que a ti de niño te han dicho: es que eres muy tonto, es que tú no puedes, es que mejor quítate de aquí, es que los niños estorban. Sobre todo las generaciones un poco más grandecitas, donde los papás todavía tenían una tendencia machista muy marcada, y los niños simplemente eran parte, como un adorno que estaba ahí mientras no pudieran trabajar. Ya cuando podían trabajar empezaban a ser parte de la vida productiva de la familia, pero antes de eso eran consumidores de recursos nada más. Y muchas personas de la familia sí lo veían, y entonces le hablaban a los niños como tal y marcaban su infancia de una manera muy importante. Es algo increíble cómo nuestro cerebro puede identificar las palabras dulces que recibimos cuando niño, y también logra identificar las palabras no tan dulces que nos marcaron de una forma negativa en nuestro corazón. Otra de los esquemas de lenguaje que marcan nuestro pasado, y quiero que vayas a la pantalla conmigo, es el círculo que me rodeó. El círculo que nos rodeó cuando éramos niños, de alguna manera yo te puedo decir, e incluso no tan niños, ya llegando a la adolescencia, a la juventud, tal vez tuvimos un círculo de gente que en ese momento de nuestra vida contribuyó a hacernos lo que fuimos en esa etapa, en ese momento. En un caso muy personal, yo te puedo dar testimonio de eso. Yo era un niño muy tranquilo, muy tranquilo, hasta que me topé con un círculo no tan tranquilo y mi vida se alteró completamente del curso que llevaba. De tal forma que yo terminé metido en demasiados líos y tuve que huir y tuve que hacer otras cosas que no tenía por qué haber hecho en ese momento de mi vida. Sin embargo, el círculo que me atrapó en esa etapa me convirtió en ellos. Me atrajo demasiado, tanto que me convertí en lo que ese círculo era. Hay un dicho que es ilustrativo, que dice: dime con quién andas. Bueno, en este caso lo aplicaríamos como: dime con quién anduviste, ¿no? Y te diré cuál fue tu educación. El círculo que teníamos en la escuela, el círculo que teníamos en la casa, todo eso fue marcando un lenguaje en nuestro pasado. Todo eso de pronto nos fue educando, lingüísticamente hablando, nos fue educando. Siempre la tendencia fue buscar gente que tuviera una educación similar o una formación similar, para no sentir que no encajábamos. Si usted fue de los rebeldes,
puede voltear a su pasado y verá que el círculo que lo rodeaba era gente con ciertas tendencias rebeldes, o si usted era más fresa, bueno, pues podía ver que su círculo era más fresa, más nice. O si usted era de los nerds, puede voltear a ver que su círculo era ese. Porque lo que nos va educando en nuestro lenguaje va sembrando cosas en nuestra mente y todo se traduce, se concluye en una acción. Eso lo vimos ya en la enseñanza pasada, lo vamos a ver más desarrollado adelante, pero al final del día todo comienza por una palabra, todo comienza por un aprendizaje y una formación lingüística. Quiero que vayas conmigo a Lucas 6:45 y dice así: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Es increíble cómo cuando uno va madurando en el Señor, va entendiendo los conceptos, como les decía el domingo pasado, en el entendimiento del concepto está la ejecución de la acción. Es increíble cómo tú empiezas a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios se va revelando en pequeñas cosas, son pequeños checkpoints que nos va dejando la palabra de Dios ahí para que nosotros tachemos o palomeemos y digamos: esto ya lo aprendí, esto hoy lo entiendo de otra manera, esto ya lo cambié. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero fíjate, regresemos a Lucas 6:45, dice: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Es lo que yo te decía hace un momento. Si tu círculo fue un círculo de gente estudiosa, seguramente tú tienes buenas notas, porque eso abundaba, ese lenguaje era el que abundaba, de eso se nutría tu corazón, y tu corazón, la acción que reproducía era eso. Eso es lo que nos está diciendo aquí. De lo que hay en tu corazón, en tu interior, vas a hablar. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Y dentro de este tema del pasado, el último punto que quiero hacer es el poder de la palabra que me formó. El poder de la palabra que me formó. Y quiero que vayas conmigo rápido a Lucas 12, en el verso 2. Dice: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y déjame te digo algo curioso aquí. Yo siempre visualicé, siempre me imaginé este verso como algo acusatorio, como algo de que lo que hagas en secreto, Dios lo va a anunciar a todo el mundo. Y todo el mundo se va a enterar. Y ¿sabes qué? Con el tiempo he entendido que el único que acusa es Satanás. El único que exhibe es Satanás. Y luego cuando entendí eso me llamó la atención que lo que dice aquí no es que se va a ver. No es que se va a ver. Fíjate lo que dice aquí. Lo que yo siempre había leído era la primera parte. Vamos otra vez a esta diapositiva de Lucas 12:2. Y dice: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hasta ahí yo siempre había leído, pero luego el 3 dice: por tanto, todo lo que habéis dicho, lo que salió de tu boca en tinieblas, a la luz se va a escuchar, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y yo le decía a Dios: ¿cómo? O sea, ¿cómo? No hay nada oculto que no haya de saberse, no hay nada escondido que no haya de manifestarse. Pero luego estás diciendo que lo que se dice. Y luego me puse yo a analizar y yo dije: un chisme, un esto, un aquello. Pero déjame te digo algo, Dios me revelaba en mi corazón.
esto. Alguien declaró cosas acerca de ti en privado o de ti y de mí en privado, y nosotros terminamos creyéndolo y lo manifestamos como una conducta pública. Te explico. A lo mejor yo crecí con un papá que me decía, no fue el caso, pero a lo mejor es como un ejemplo, yo crecí con un papá que me decía, eres un tonto y nunca vas a lograr nada. ¿Sabes qué? Tú no sirves para nada. Y me lo decía en mi casa. Eso era lo que me decía en mi casa. Y yo terminé creyéndome esa mentira. Y cuando yo llegué a mi primer trabajo y el jefe me llamó la atención, lo primero que yo pensé es, soy un tonto, no sirvo para esto. Es que yo soy un tonto. Es que mi papá tenía razón, yo soy un tonto. Y es increíble cómo el verso 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Es decir, todo lo que uno dice en privado termina exhibiéndose en público, como una acción. Todo comienza con una palabra y termina en una acción. Entonces no dice que te vas a parar en la azotea a gritar, pero sí dice que tu conducta, que tú al final del día vas a terminar manifestándolo por todos lados. Y eso es increíble. Tenemos que empezar a pensar cómo fueron estas 3 etapas de nuestro pasado, de nuestra formación, de nuestro lenguaje pasado, para saber cómo vamos a afrontar el presente. Y ese es el siguiente punto al que yo quiero avanzar, el presente. Y lo primero que quiero ver es cómo he sido entrenado y equipado, pero también cómo he superado mi educación y mi formación anterior. Porque sí es posible, y lo hemos visto, y vuelvo al ejemplo, perdón Elsa que te tome tanto ejemplo, pero es algo que a mí me ministró mucho acerca de tu testimonio. Yo puedo ver un cambio en la mentalidad, en el proceso del entendimiento de Elsa en ese sentido, como su mamá la maltrataba verbalmente de pequeña, pero ella viene a Dios, es equipada con la información de la palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza a operar en su espíritu de tal manera que cambia ese sistema de pensamiento que ella trae y lo transforma, lo renueva en otra cosa. Entonces quiero que vayas conmigo a Romanos 12:2, que es otro de los versos con los que he estado insistiendo mucho. Y dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero darte un ejemplo más personal para que ya no me vaya a regañar Elsa. Quiero darte este ejemplo. La vida de mi suegro no fue una vida sencilla. Mi suegro también, cuando fue niño, él perdió a su mamá a una edad muy temprana. Y su papá era más bien una persona que se encargaba de proveer, pero el encargarse de proveer implicaba no estar mucho presente. Entonces mi suegro también creció con gente cercana a él que le empezó a dar crianza a su manera y a su cultura. Y él recibió una formación brusca también, un poco personas un poco oscas con él también, que no tenían esa gracia de ser padre o de ser madre con él, sino más bien pues tratar de educarlo de la manera que ellos pudieran. Pero mi suegro creció y con los años él tuvo la oportunidad de entrar a una empresa que creo que todos conocemos, se llama Gillette. Cuando Gillette era independiente, no lo había comprado Procter & Gamble, y era una de las mejores empresas donde trabajar en México. Cuando llegó mi suegro, él empezó ahí haciendo parte de la limpieza de los talleres,
Mi suegro tuvo 40 años de servicio en Gillette y se jubiló como ingeniero de control de calidad. Él tuvo la oportunidad de llegar a una empresa donde trabajaron en su persona de tal manera que bombardeaban la cultura de la persona a manera que se quebrara lo que ellos sabían y se instalara el sistema de pensamiento que tenía la empresa para ellos como trabajadores. Si tú ves a mi suegro todavía en un centro comercial y él ve que están los rastrillos mal acomodados, él se detiene y los acomoda, se da el tiempo de acomodarlos. Porque él amó esa empresa, eso fue lo que le enseñaron, eso fue lo que virtieron en él, eso fue lo que invirtieron también en él. Fue una empresa que lo obligó a crecer de alguna manera. Era el tipo de empresa que si tú no crecías, no solamente profesional, en el sentido profesional, sino también personal, si tú no te obligabas a ti mismo a crecer, simplemente ya no ibas encajando y te acababas yendo. ¿Qué es lo que nos permite cambiar ese sistema de pensamiento que traemos? Esa formación que traemos en nuestra mente. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué círculo me rodea? ¿Qué círculo me está rodeando? Y déjame te digo rápidamente que Jim Rohn tiene una frase increíble. Él es un escritor muy famoso norteamericano y escribe libros muy interesantes del corte de John Maxwell, más o menos de liderazgo, de crecimiento personal y empresarial también. Y él tiene una ley, él creó una ley y te la voy a compartir. Ve a tu pantalla y dice así: eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las 5 personas más cercanas a ti? ¿Estás rodeado de gente quejosa? ¿Estás rodeado de gente problemática? ¿Estás rodeado de gente que no crece? ¿Estás rodeado de gente que se estanca? ¿Estás rodeado de gente millonaria? ¿Estás rodeado de gente...? Sí me explico, es una mentalidad que se contagia. La mentalidad de la gente con la que te estás rodeando inevitablemente se contagia. Había alguien también que decía que si tú te veías a ti mismo en una etapa de tu vida muy cerca de muchos amigos políticos, tu tendencia iba a ser ir hacia la política. Si te veías cerca de amigos empresarios, tu tendencia iba a ser empresario. Si te veías cerca de personas con problemas financieros, tu tendencia iba a ser a tener problemas financieros. ¿De qué círculo nos estamos rodeando? ¿Qué personas hablan a nuestra vida? ¿Qué personas permitimos que hablen a nuestra vida? No solo con palabras, no solo con ideas, pero también con acciones. ¿Qué tipo de personas son las 5 personas que tenemos más cerca? Ve en tu mente esas 5 personas y saca un promedio, y ese es más o menos la personalidad que tú tienes, según Jim Rohn. Y quiero que vayas conmigo a Proverbios 13:20, por si tú dices, es que esto es un libro de superación personal, me estás hablando de libros de superación personal, esto no tiene que ver con la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo a Proverbios 13:20. Una teoría que yo tengo, o una seguridad que yo tengo, es que ningún libro de autoayuda, ningún libro de superación personal, ningún libro de finanzas hubiera existido si la palabra de Dios no existiera, porque todo viene ahí. Todo viene ahí. Entonces vamos ahí a la pantalla y dice Proverbios 13:20, dice así: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Esta es otra manera de decirlo. Esta es la manera de Dios de decirlo. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Eso dice 2 de Verbo 4:5. De alguna manera, el círculo que te rodea va a definir qué clase de personalidad, qué clase de persona eres tú. No se limita a 5 personas, pero ese es el promedio.
Podemos tener muchos amigos exitosos, podemos tener mucha gente, pero la gente que tenemos más cerca, esa es la gente que realmente ejerce influencia en nosotros a través de las palabras. Y quiero que vayas conmigo al siguiente punto, y este es el poder de la palabra que hablo hoy. Y ve conmigo a Isaías 50, número 4, y dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es decir, uno no se hace sabio de la nada. Dios dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida, y Él es bueno y te la va a dar. Pero no solamente llega de la nada, tienes que aprender a abrir tu oído a la sabiduría. Tienes que aprender a abrir tu oído a la sabiduría. Mucho del lenguaje que tenemos actualmente es producto de nuestras experiencias de vida, en vez de ser producto de nuestra fe. Nosotros creemos más en el dicho de que cada quien se me fue exactamente como dice, pero el famoso dicho de cada quien actúa como le va en la feria, o cada quien sufre como le va en la feria, cada quien habla como le va en la feria. Ese es muy ilustrativo de cómo es el lenguaje que tenemos actualmente. Nosotros es más producto de nuestras experiencias de vida que de la fe que hemos empezado a tener en Dios. Y puede ser que tengamos 20 años siendo cristianos y nuestro lenguaje sigue siendo el mismo que cuando empezamos a conocer a Dios. Somos parte de esas 5 personas quejosas que se la pasan diciendo dónde está Dios, cuando debimos haber sido o debemos estar siendo en el presente esas personas con cierta madurez espiritual, que hablen más en base a la fe que hemos aprendido que a las experiencias de vida que hemos tenido. Si nos basáramos en las experiencias de vida, todo esto sería un caos, porque nuestra experiencia es que a lo mejor nos ha ido un poco mal en esto, perdimos el trabajo, nadie nos quiere. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice: si tu madre y tu padre te dejaren, con todo yo te recogeré. Entonces, mi fe es que nunca voy a estar solo, porque Jesucristo dijo: he aquí que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi fe tiene que ser que aunque yo me mire solo y desamparado, no lo estoy. Esa era la certeza que tenía Job. Él no hablaba de cómo le había ido en la feria y a él le había ido muy mal. Él hablaba conforme a su fe. Y esa fe es lo que nos permite proyectar hacia el futuro. Esa fe es lo que nos permite tener confianza en el futuro que Dios ha planeado para nosotros. Y ese es el siguiente punto justamente. Vamos a hablar del futuro. Y la primera cuestión aquí en el futuro es: ¿cómo estoy siendo transformado o reeducado por el Evangelio? Porque esta es nuestra fe. Al final del día, esta es nuestra fe. Se supone que el Evangelio viene a transformar lo que nosotros éramos, viene a arrancar esa vieja naturaleza, a poner una nueva naturaleza, y empieza a generar en nosotros cambios de tal manera que la gente puede ver que no somos los mismos, que no actuamos igual, que no hablamos igual. Y no hablar igual, por muchos años he entendido que no hablar igual no solo es no hablar como habla nuestro vecino, el más grosero, ¿no? Que eso es lo más sencillo. Simplemente quitas de tu lenguaje ciertas palabras y según tú ya no hablas igual, ya hablas diferente. Pero cuando viene tu vecina y te dice: ay no, vecina, a mí me está yendo mal, lo primero que tú le dices: ay, vecina, a mí también. Y entonces, ¿cómo ha cambiado nuestro lenguaje en realidad? Ay, vecino, es que me estoy quedando pelón. Ay, sí, yo también. ¿Cómo ha cambiado realmente nuestro lenguaje en ese sentido? No es solamente quitar palabras para no sonar altisonantes, sino es
seleccionar las palabras que van a construir en mi futuro. Y no solamente en mi futuro, pero las declaraciones que yo haga van a trabajar en función al futuro de mi familia también. Quiero que vayas a Santiago 1:26 y dice así. Y lo siento mucho si matamos por ahí alguna vaca sagrada, pero ve conmigo a Santiago y dice así. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ouch. Santiago 1:26. No lo digo yo. Vamos otra vez. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Te has topado con alguna persona así que tú puedas decir, sí, lo identifico? Qué bueno. ¿Lo puedes identificar en ti también? ¿Puedes identificarte en alguna medida con este verso? Yo he sido en algún momento de mi vida así. Yo he sido gente que tiene cierto conocimiento del Evangelio y que me ponía yo a discutir con la gente y que mi finalidad era ganar, mi finalidad era sobreponer mi opinión, mi finalidad era cambiar la mentalidad de la gente. Pero luego dice, y no refrena su lengua, sino engaña su corazón. Es decir, en su corazón hay engaño. Su religión es vana, su religión no sirve. No importa lo que profeses. Si este es el principio en el que se opera, tu religión no sirve. No importa si eres cristiano, mormón, testigo, lo que sea. Si no refrenas tu lengua y hay engaño en tu corazón, tu religión no sirve. ¿Qué tanto nos hemos permitido ser afectados por el Evangelio? De nada nos sirve, como hablábamos la vez pasada, de nada nos sirve estar llenos de información si esa información no se ha convertido en un rema en nuestra vida. Si esa información no se ha convertido en una realidad, en una verdad, ¿demostramos lo que predicamos? ¿Estamos demostrándole a la gente el amor de Dios? ¿Estamos demostrando con nuestras palabras lo que estamos predicando? Y quiero ir al siguiente punto. ¿Te acuerdas que en el presente hablamos acerca del círculo que nos rodea? Y aquí en el futuro quiero hablarte de un tema que va de la mano. ¿Qué lugar tengo en mi círculo de influencia? Y quiero que vayas conmigo a Jeremías 15:19. Y dice así: esto responde el Señor: si regresaras a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. En la versión clásica Reina Valera 1960, este es el verso que todos conocemos, con el que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero ¿cómo podemos ser influencia? ¿Cómo podemos ser influencia si nosotros siempre somos los que estamos siendo influenciados? Nosotros siempre parecemos el borreguito que está atrás. Y es que sabes que no siempre podemos ser influenciados. En algún momento tienes que cobrar valor y volverte influencia. Pero ¿sabes cómo te vuelves influencia? Cuando ya no te encuentras a ti mismo queriendo encajar ni modificando tu conducta o tu lenguaje para seguir siendo aparentemente agradable, sino cuando modificas tu conducta porque modificaste tu lenguaje al lenguaje de la palabra de Dios. Empiezas a convertirte a ti mismo en
Dios empieza a transformarte en una persona asertiva, empieza a transformarte en una persona que sabe que su sí vale y que su no vale. Y que si va a ganar o va a perder, lo va a hacer dentro del propósito de Cristo. Y que al final del día todo va a obrar para bien en su vida. Y el último punto que quiero tocar esta tarde para terminar es el poder de la palabra que declaro para mi futuro. Y quiero que vayas conmigo a Proverbios 18:21. Y dice así: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Este verso es increíble porque hay pocos versos donde Dios te da claves donde hay vida y muerte. Este es uno de ellos. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. De la vida o de la muerte, dependiendo lo que hablemos. Cada cosa que tú y yo hablamos es una siembra para nuestro futuro. Necesitamos empezar a entender cómo es que estamos hablando. Y déjame te comparto una frase y dice: mi palabra tiene poder de Dios cuando es la palabra de Dios la que estoy declarando. ¿Te acuerdas que el domingo pasado yo te decía, nosotros no declaramos en nuestro nombre? Nosotros no sacamos demonios en nuestro nombre, no oramos por sanidad por nadie en nuestro nombre. La palabra que tiene poder, mi palabra tiene poder de Dios solamente cuando es la palabra de Dios la que estoy declarando. Te explico algo muy ilustrativo y no me interesa echarme por ahí enemigos en ese sentido, pero hay pastores que sacan un billete y dicen: el que me traiga 5 billetes iguales, Dios le va a multiplicar su economía. Y sabes que eso no es bíblico en ningún sentido. Eso no es la palabra de Dios. No hay poder de Dios en esa palabra. Eso es fraude, eso se llama robo, eso se llama malintención, se llama perjudicar a la gente que no tiene. Pero te voy a explicar algo. Cuando viene la palabra de Dios y te dice: traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, estoy declarando palabra de Dios. El principio funciona diferente. La maldición se rompe por el poder de la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a operar un milagro financiero en la persona. No es el reto, ni el pacto, ni el trato que yo haga con los ángeles para que vengan y llenen tu carro con dinero de la nada. Eso no existe, eso no es palabra de Dios. Mi palabra tiene poder de Dios cuando es la palabra de Dios la que estoy declarando. No es que yo maldiga o bendiga deliberadamente o ate y desate sin ton ni son como se está volviendo moda, o quiera venir y sanar gente o liberar. Por ejemplo, yo puedo venir y aventarle agua a la gente y decirle: sana ahora, sana. Y sabes que si yo no he entendido el principio de mis palabras, si yo no he sembrado primero, yo no puedo cosechar ese milagro. Te repito, no es que nosotros declaremos en nuestro nombre. Todo lo que hablamos, todo lo que yo hable debe ser en el nombre de Jesús. Y te explico con Juan 15:7. Vamos a Juan 15:7 y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El principio es hablar con la palabra de Dios. Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras y te será concedido. Porque quiere decir que si la palabra de Dios permanece en ti, lo que va a salir de tu boca es palabra de Dios. Y déjame decirte algo, cambiar este concepto, cambiar esta cultura va a modificar el cómo oramos.
Va a modificar el, ay, papacito santo del cielo, ten misericordia de mí. Lo va a cambiar por un, hijo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová halle de ti misericordia. Padre, me paro a la luz de tu palabra y yo declaro que ninguna plaga va a tocar a mi familia. Yo declaro que no hay una enfermedad que entre a mi casa, porque es palabra de Dios lo que estoy declarando. No es mi palabra, no es mi conocimiento, no es mi elocuencia, no son mis ganas. Es diferente que yo diga, ay, papacito, yo sé que tú todo lo puedes, a que yo diga, Padre, yo sé que tú eres mi luz y mi salvación. ¿En quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército se levante contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y eso es declarar la palabra de Dios. Jehová, tú eres mi luz, Jehová, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, tú eres mi salvación. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Y es en ese sentido que nosotros vamos aprendiendo a modificar nuestras palabras. Y vamos recibiendo diferentes tipos de respuesta en Dios. Porque es necesario. Hay un dicho que lo ilustra también, que dice, en la forma del pedir está el dar. Se da cuenta cómo incluso dentro de nuestra cultura alguien entendió de una manera muy simplista que las palabras cuentan, las palabras importan. Y las palabras también le importan a Dios. Más adelante vamos a ver en mentalidad cómo la gente es más capaz de creer en una tontería como un aparecido, como un demonio rondando por ahí, que en el poder de Dios. Sí podemos nosotros decir, ay, si yo empiezo a platicarle, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que el otro día estaba en mi casa y sonó un trueno en la madrugada y yo me desperté y había una sombra en la puerta y todos me van a empezar a poner atención con morbo. Pero si yo les empiezo a hablar de la palabra de Dios, usted va a ir a ver los frijoles, otra persona se va a parar a ver si su carro no se lo han robado, otra persona se va a parar por agüita, porque no tenemos el mismo parámetro de respeto, el mismo parámetro de entender lo que es el poder de la palabra de Dios. Y esto es algo que necesitamos sin duda comprender como hijos de Dios. En la medida que tú y yo empecemos a entender que tenemos que cambiar nuestro lenguaje, Dios va a empezar a transformar cosas en nuestra mente y por consecuencia nuestros actos van a ser diferentes. Déjame te comparto un principio. No es igual poder que autoridad. El poder obedece y sigue a la autoridad. Tú y yo queremos poder, pero no hemos entendido que las palabras tienen autoridad. Nosotros ya fuimos embestidos como hijos de Dios. El domingo hablábamos de ese poder de adopción que nos hizo hijos de Dios. Saber de quién somos, no solamente quién somos, pero de quién somos, a quién le pertenecemos. Un policía puede pesar 90 kilos y puede detener un camión de 3 toneladas solamente con pararse enfrente y decirle alto. Porque la investidura que tiene lo hace tener autoridad. No lo hace tener poder, lo hace tener autoridad. Y él dice alto en nombre de la ley y la gente lo obedece. Porque representa eso. Tú y yo representamos hijos de Dios. Tú y yo representamos gente que Dios escogió, pueblo adquirido a precio de sangre, que necesitamos entender que nuestro lenguaje es fundamental para que Dios opere en nuestra vida. Quiero que me acompañe a orar donde sea que usted esté. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque tú permites que crezcamos a través de renovar como entendemos las cosas.
Gracias porque día con día vas cambiando nuestros conceptos y esos conceptos nos obligan, nos orillan, nos fuerzan a crecer en ti, a querer saber más, a aprender más, a entender más de ti, Dios. Ayúdanos, Jesús, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra actitud, a transformar el lenguaje, Padre. Sana nuestro corazón de cualquier lenguaje que nos dañó o que nos marcó en el pasado. Renueva nuestro lenguaje para que nuestro presente pueda florecer y también para que empecemos a declarar cosas para nuestro futuro que estén dentro de tu propósito, Dios. Gracias porque a través de cambiar nuestro lenguaje aprendemos también el valor que tú nos has dado, Dios. Te damos gracias por este tiempo que nos permites estar juntos a través de la tecnología. Yo te doy gracias por cada una de las familias que están conectadas. Las bendigo en tu nombre, Padre, y declaramos tu protección y tu cuidado sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por dedicar su tiempo. Gracias por ser fieles. Gracias también a la gente que está siendo fiel en todos los sentidos. Me refiero a estar en las transmisiones, a participar en nuestras actividades durante la semana, en participar aquí en las transmisiones también que hacemos. En la gente que es fiel también en sus diezmos, en sus ofrendas. Queremos darles gracias, bendecimos su vida y nos vemos la siguiente semana.